Y si te dijera que muchos de los que hoy elevan sus manos en las iglesias, cantan alabanzas con fervor y hasta predican en su nombre, jamás entrarán al reino de los cielos? ¿Sientes ese escalofrío recorriendo tu espalda? Porque hoy el Espíritu Santo te ha traído a este video para revelarte una verdad que pocos se atreven a confrontar. La palabra de Dios es clara cuando Cristo advierte: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esta declaración impactante debería hacer temblar a cada persona que se autoproclama seguidor de Jesús. ¿Estás realmente seguro de tu salvación? ¿O quizás estás confiando en una religiosidad vacía que no tiene poder para salvar tu alma? Hay un secreto oculto en las Escrituras, una revelación divina que muy pocos comprenden verdaderamente, y que tiene el poder de transformar completamente tu entendimiento sobre quiénes realmente entrarán al reino de los cielos. En los próximos minutos, el Espíritu Santo va a desvelar ante tus ojos los verdaderos criterios que Cristo estableció para identificar a aquellos que serán salvos. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has escuchado testimonios de personas que dicen ser cristianas toda su vida, pero sus acciones y su corazón están lejos de Cristo? Existe una profunda diferencia entre conocer a Jesús y que Él te conozca a ti. Y ahí, precisamente en esa distinción, está la clave que determinará tu destino eterno. Lo que descubrirás en este estudio no solo cambiará tu perspectiva, sino que podría ser el mensaje más importante que hayas escuchado en tu vida espiritual. Cristo mismo estableció señales inequívocas para distinguir entre el verdadero y el falso creyente. Y hoy vas a descubrir si estás en el camino correcto o si has estado engañándote a ti mismo todo este tiempo. Antes de comenzar con este poderoso estudio, te invito a que demuestres tu compromiso con tu fe, dejando en los comentarios la frase: hoy decido conocer la verdad sobre mi salvación. Este simple acto de fe será el primer paso para abrirte a la revelación que Dios tiene para ti hoy. Y no olvides dar me gusta a este video, porque al hacerlo estás permitiendo que YouTube lleve este mensaje a miles de almas que, como tú, necesitan despertar a la verdadera realidad de la salvación. ¿Sabes? Cada vez que das me gusta y te suscribes, estás participando activamente en la gran comisión que Cristo nos dejó. Muchos hermanos y hermanas utilizan estos videos como su principal fuente de alimento espiritual porque no tienen una iglesia cerca. Así que tu participación es fundamental para que la palabra de Dios siga extendiéndose. Y recuerda, la penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave para desbloquear una bendición especial en tu vida. Ahora sí, comencemos con este estudio que cambiará tu vida para siempre. La advertencia de Cristo en el Sermón del Monte. En Mateo 7, 21-23 encontramos una de las advertencias más solemnes que Jesús pronunció durante su ministerio terrenal. Estas palabras deberían estremecer el corazón de cada persona que profesa ser cristiana. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Permíteme preguntarte, ¿has reflexionado profundamente sobre estas palabras? Cristo está revelando aquí que habrá personas que creerán firmemente que están salvadas, que incluso habrán realizado obras poderosas en su nombre, pero que en el día final escucharán las palabras más terribles que un alma puede escuchar. Nunca os conocí. Imagina por un momento el horror de esa escena.
Personas que dedicaron toda su vida a lo que ellos consideraban el servicio a Dios, descubriendo en el último momento que estaban completamente equivocados. Lo que hace esta advertencia aún más impactante es que Jesús no está hablando de ateos o de personas de otras religiones. Está hablando específicamente de personas que lo llaman Señor y que creen estar sirviéndole. Personas que podrían estar sentadas a tu lado en la iglesia cada domingo, que levantan sus manos durante la alabanza, que participan en los ministerios, que incluso predican y enseñan la palabra. Esta revelación nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Cómo es posible que alguien que parece tan comprometido con Cristo pueda estar tan lejos de la salvación? La respuesta está en la misma advertencia de Jesús. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. No se trata de apariencias externas, no se trata de actividades religiosas, no se trata siquiera de manifestaciones sobrenaturales. Se trata de someterse genuinamente a la voluntad del Padre. En nuestra cultura cristiana contemporánea, hemos desarrollado una peligrosa tendencia a equiparar la actividad religiosa con la auténtica fe salvadora. Asistimos a la iglesia, damos nuestros diezmos, participamos en estudios bíblicos y asumimos que estas actividades nos aseguran un lugar en el reino de los cielos. Pero Cristo está diciéndonos claramente que podemos hacer todas estas cosas y aún así estar completamente alejados de Él. Fíjate que las personas que serán rechazadas no son acusadas de no haber hecho nada. Por el contrario, se jactan de haber profetizado, de haber echado fuera demonios, de haber realizado milagros. El problema no era su inactividad, sino que sus corazones nunca fueron verdaderamente transformados por Cristo. Nunca existió una relación genuina con Él. Y es por eso que Jesús pronuncia esas devastadoras palabras: «Nunca os conocí». Esta verdad debería llevarnos a un profundo examen de conciencia. ¿Estamos simplemente cumpliendo con rituales religiosos o estamos verdaderamente sometidos a la voluntad de Dios? ¿Buscamos a Cristo por lo que Él puede hacer por nosotros? ¿O lo buscamos porque lo amamos y deseamos conocerlo más profundamente? La diferencia entre estas dos posturas podría ser la diferencia entre escuchar «bien hecho», «siervo bueno y fiel» o «nunca te conocí». Los falsos profetas y sus frutos. Cristo continúa su enseñanza advirtiendo sobre los falsos profetas en Mateo 7, 15, 20. «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis». Esta enseñanza está íntimamente conectada con la anterior. Cristo no solo nos advierte que muchos que se consideran salvos no lo están, sino que también nos proporciona una herramienta para discernir entre lo verdadero y lo falso: los frutos. Observa cómo Jesús describe a estos falsos profetas. Vienen vestidos de ovejas, lo que significa que externamente parecen ser parte del rebaño. Hablan el lenguaje correcto, conocen los versículos adecuados, pueden incluso tener dones aparentemente espirituales, pero internamente son lobos rapaces, cuya verdadera naturaleza es destructiva. ¿Has conocido a personas así en tu caminar espiritual? Líderes que utilizan palabras piadosas, pero cuyos corazones están llenos de orgullo, ambición o incluso inmoralidad. Personas que predican sobre la santidad, pero viven en pecado secreto. Maestros que distorsionan la palabra de Dios para satisfacer sus propios deseos o los de su audiencia. El criterio que Cristo nos da para identificarlos es simple pero profundo.
Por sus frutos los conoceréis. No podemos ver directamente el corazón de una persona, pero podemos observar los resultados de su vida. Y esto se aplica no solo a los líderes espirituales, sino también a nosotros mismos. Los frutos de nuestra vida revelan la verdadera naturaleza de nuestra fe. ¿Cuáles son estos frutos? En Gálatas 5, 22, 23, Pablo enumera el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Estos no son comportamientos que podamos fingir constantemente, son el resultado natural de una vida transformada por el Espíritu de Dios. Por otro lado, los frutos de la carne se manifiestan claramente: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Gálatas 5, 19, 21. Y Pablo añade una advertencia que hace eco a las palabras de Cristo. Os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La pregunta penetrante que debemos hacernos es: ¿qué tipo de fruto está produciendo mi vida? No estamos hablando de perfección, pues todos luchamos contra el pecado, sino de la dirección general y el patrón de nuestra vida. Hay evidencia de una transformación genuina. ¿Estamos creciendo en santidad o simplemente manteniendo una fachada religiosa mientras nuestro corazón permanece sin cambios? Cristo es claro sobre el destino de aquellos que no producen buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esta imagen vívida del juicio nos recuerda que lo que está en juego no es simplemente nuestra reputación o estatus en la comunidad cristiana, sino nuestro destino eterno. La parábola de las 10 vírgenes, una de las enseñanzas más reveladoras de Jesús sobre quienes realmente serán salvos, se encuentra en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, 1-13. En esta historia, 10 vírgenes esperan la llegada del novio para una boda, pero solo 5 estaban verdaderamente preparadas cuando llegó el momento crucial. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el novio, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el novio, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco». Lo más impactante de esta parábola es que todas las vírgenes estaban esperando al novio. Todas tenían lámparas. Todas afirmaban ser parte de la fiesta nupcial. Externamente, las 10 parecían idénticas. Incluso todas se durmieron mientras esperaban, lo que muestra que ninguna era perfecta. La única diferencia era que 5 habían hecho la preparación esencial. Tenían aceite extra para sus lámparas. En la simbología bíblica, el aceite a menudo representa al Espíritu Santo. Las vírgenes prudentes tenían una relación genuina con Dios, alimentada por el Espíritu, que sostuvo su fe incluso durante la larga espera. Las insensatas tenían solo la apariencia externa de fe, sin la sustancia interna que la sostiene a través de las pruebas y la espera.
¿No es esto exactamente lo que vemos hoy en nuestras iglesias? Personas que participan en los mismos servicios, cantan las mismas canciones, dicen las mismas oraciones, pero cuyas vidas revelan profundas diferencias en la autenticidad de su fe. Algunos están genuinamente transformados por el poder del Espíritu Santo, mientras que otros simplemente están siguiendo los movimientos de la religiosidad. Lo más aterrador de esta parábola es la respuesta que reciben las vírgenes insensatas cuando finalmente llegan a la puerta. No os conozco. No dice, llegasteis tarde, o fallasteis en vuestra preparación. Dice, no os conozco, lo que indica que nunca hubo una relación genuina para empezar. Estas palabras hacen eco de la advertencia de Mateo 7. Nunca os conocí. Esta parábola nos enseña que la salvación no es simplemente una cuestión de identificarse como cristiano o participar en actividades religiosas. Se trata de tener una relación auténtica y transformadora con Cristo, alimentada por el Espíritu Santo, que nos sostiene a través de los desafíos y las esperas de la vida. La pregunta crucial que debemos hacernos es: ¿tengo simplemente la lámpara de la profesión externa o también tengo el aceite de la transformación interna? ¿Estoy realmente conocido por Cristo o solo estoy siguiendo los movimientos de la religión? La respuesta a esta pregunta determinará si la puerta se abrirá para nosotros cuando el novio regrese. El juicio de las ovejas y los cabritos. En Mateo 25, 31, 46, inmediatamente después de la parábola de las 10 vírgenes, Jesús presenta otra poderosa enseñanza sobre quienes entrarán al reino de los cielos, la separación de las ovejas y los cabritos en el juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Lo que resulta fascinante en esta descripción del juicio final es el criterio que Cristo utiliza para separar a aquellos que entrarán al reino de aquellos que no lo harán. No menciona cuántas veces asistieron a la iglesia, cuánto dinero dieron, cuántos versículos memorizaron o incluso si fueron bautizados. El criterio es completamente diferente: cómo trataron a los más pequeños de sus hermanos. Los que son salvos, las ovejas, demostraron un amor práctico hacia los hambrientos, los sedientos, los forasteros, los desnudos, los enfermos y los prisioneros. Y lo más sorprendente es que ni siquiera se dieron cuenta de que estaban sirviendo a Cristo cuando lo hacían. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Los condenados, los cabritos, también están sorprendidos. Ellos tampoco se dieron cuenta de que estaban rechazando a Cristo cuando ignoraban las necesidades de los demás. Ambos grupos están asombrados porque no entendían que sus acciones hacia los demás eran en realidad acciones hacia Cristo mismo. Esta enseñanza revela una verdad profunda sobre la salvación. La fe genuina siempre se manifiesta en amor práctico. Como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Santiago 2:26. No somos salvos por nuestras obras, somos salvos por la fe en Cristo. Pero la fe genuina siempre produce el fruto del amor. El apóstol Juan lo expresa de manera contundente. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él.
Primera Juan 2:4. Y también, si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera Juan 4:20. Esta enseñanza desafía profundamente nuestra comprensión de la fe cristiana. ¿Es nuestra fe simplemente un conjunto de creencias teológicas o se manifiesta en un amor radical hacia los demás? Vemos a Cristo en los hambrientos, los sedientos, los forasteros, los desnudos, los enfermos y los prisioneros. ¿O nuestra religiosidad nos ha cegado a las necesidades de aquellos que Cristo llama los más pequeños de mis hermanos? El juicio de las ovejas y los cabritos nos recuerda que no podemos separar nuestro amor a Dios de nuestro amor al prójimo. Como dijo Jesús, estos son los dos grandes mandamientos de los cuales dependen toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37, 40. Y este amor no es simplemente un sentimiento, sino una acción concreta hacia aquellos que están sufriendo y necesitados. La fe verdadera según Santiago. El apóstol Santiago aborda directamente la cuestión de la fe verdadera en su epístola, especialmente en el 2º capítulo. Sus palabras son tan directas y confrontadoras que Martín Lutero llegó a llamar a Santiago una epístola de paja, porque sentía que contradecía la doctrina de la salvación por fe. Sin embargo, un examen más profundo revela que Santiago no está contradiciendo esta doctrina, sino clarificando la naturaleza de la fe genuina. Santiago 2, 14, 17 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago está abordando un problema que evidentemente existía en la iglesia primitiva y que sigue existiendo hoy. Personas que afirman tener fe en Cristo, pero cuyas vidas no muestran ninguna evidencia de transformación. Y su juicio sobre esta situación es contundente. Tal fe está muerta. No es fe en absoluto. Continúa con un ejemplo poderoso en los versículos 18-19. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Este es quizás uno de los pasajes más inquietantes de todo el Nuevo Testamento. Santiago está diciendo que incluso los demonios tienen cierto tipo de fe. Ellos creen en la existencia de Dios e incluso tiemblan ante esta verdad. Pero obviamente los demonios no son salvos. La implicación es clara. Una mera creencia intelectual en Dios o en las verdades del Evangelio no es suficiente para la salvación. La fe salvadora, según Santiago, es una fe que transforma la vida, que produce obediencia, que se manifiesta en buenas obras. No somos salvos por estas obras, sino que estas obras son la evidencia externa de la transformación interna que ha ocurrido. Santiago concluye su argumento con dos ejemplos del Antiguo Testamento, Abraham y Rahab. Ambos demostraron su fe a través de acciones concretas. Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio, y Rahab arriesgó su vida para proteger a los espías israelitas. En ambos casos, sus acciones no ganaron su salvación, sino que demostraron la autenticidad de su fe. Esta enseñanza de Santiago se alinea perfectamente con las advertencias de Cristo. Jesús también enfatizó que no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, como Santiago lo aclara, incluye amar y cuidar a los necesitados, vivir en santidad y demostrar con nuestras acciones la realidad de nuestra fe. La pregunta penetrante que Santiago nos hace ¿es tu fe viva o muerta?
¿Es una mera afirmación intelectual o es una convicción transformadora que afecta cada aspecto de tu vida? La respuesta a esta pregunta podría revelar si eres verdaderamente salvo o simplemente religioso. El corazón transformado, la nueva creación en Cristo. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, ofrece una perspectiva profunda sobre la naturaleza de la salvación verdadera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Esta declaración captura la esencia de la salvación genuina, una transformación radical del corazón. No se trata simplemente de añadir prácticas religiosas a nuestra vida existente, sino de convertirnos en una nueva creación en Cristo. El Espíritu Santo nos regenera desde dentro, cambiando nuestros deseos, nuestras motivaciones y nuestra naturaleza misma. Piensa en la conversión de Pablo, entonces conocido como Saulo. No fue simplemente que añadió algunas creencias cristianas a su judaísmo existente. Experimentó una transformación radical que cambió la dirección completa de su vida. De ser un perseguidor de la Iglesia, se convirtió en su defensor más apasionado. Sus valores, prioridades y ambiciones fueron completamente reorientados por su encuentro con Cristo resucitado. Esta transformación radical es lo que Cristo reveló como la marca distintiva de aquellos que verdaderamente serán salvos. No es suficiente con asistir a la iglesia, conocer la terminología correcta o incluso realizar actividades ministeriales. La pregunta crucial es, ¿ha sido tu corazón genuinamente transformado por el poder de Cristo? En su carta a los Romanos, Pablo profundiza en esta transformación, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Y continúa explicando que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pinto 16. Esta es una de las señales más seguras de la salvación genuina, la presencia y la guía del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. ¿Experimentas esta guía? ¿Sientes la convicción del Espíritu cuando te desvías del camino? ¿Experimentas su consuelo en momentos de aflicción? ¿Te impulsa hacia una mayor santidad y amor? Estas son evidencias de que eres verdaderamente una nueva creación en Cristo. Pablo también enfatiza que esta transformación no es instantánea en todos sus aspectos. En Filipenses 2:12-13 escribe: Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hay un proceso continuo de transformación en el cual cooperamos con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Este proceso a menudo implica lucha y dificultad. La carne sigue batallando contra el Espíritu, Gálatas 5:17. Pero la diferencia en el verdadero creyente es que ahora hay una nueva naturaleza que desea agradar a Dios, incluso cuando falla. Como Pablo describe su propia experiencia en Romanos 7:22-23, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. La pregunta no es si has alcanzado la perfección, sino si estás en el proceso de transformación. ¿Hay evidencia en tu vida de que eres una nueva creación? ¿Has experimentado un cambio genuino en tus deseos y prioridades? ¿Anhelas conocer más a Cristo y ser más como Él? Estas son las señales de que has pasado de muerte a vida, de que eres verdaderamente salvo. La parábola del sembrador. Los diferentes tipos de respuesta al Evangelio. Una de las enseñanzas más reveladoras de Jesús sobre quiénes serán salvos se encuentra en la parábola del sembrador, registrada en Mateo 13:3-23. Esta parábola muestra 4 diferentes respuestas al Evangelio, pero solo una resulta en salvación genuina. Jesús describe a un sembrador que esparce semilla,
que representa la palabra de Dios, en 4 diferentes tipos de terreno. Primero, la semilla que cae junto al camino. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este primer grupo representa a aquellos que escuchan el mensaje del Evangelio, pero no lo comprenden ni lo reciben. La semilla ni siquiera llega a germinar. Estas personas pueden haber estado expuestas al cristianismo, pero nunca llegaron a un punto de comprensión o aceptación personal. Segundo, la semilla que cae en pedregales. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este segundo grupo es particularmente relevante para nuestra discusión sobre quiénes serán salvos. Estas personas reciben el Evangelio con gozo, tienen una respuesta emocional positiva al mensaje. Parecen convertidos, pueden unirse a la iglesia, participar en actividades cristianas y mostrar entusiasmo por su nueva fe. Pero cuando enfrentan dificultades o persecución, abandonan su fe. Esto revela que su conversión era superficial. Tenía emoción pero carecía de raíces profundas. Tercero, la semilla entre espinos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este tercer grupo también parece recibir el Evangelio inicialmente. La semilla germina y comienza a crecer, pero con el tiempo, las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Estas personas pueden mantener una apariencia de fe durante años, pero sus verdaderas prioridades se revelan gradualmente. Su compromiso con Cristo es superado por su compromiso con la comodidad, el éxito material o la aceptación social. Finalmente la semilla en buena tierra, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Solo este cuarto grupo representa a los verdaderamente salvos. La diferencia clave es que producen fruto. Su fe no es simplemente emocional o intelectual, transforma verdaderamente su vida y resulta en una productividad espiritual duradera. Esta parábola nos enseña varias verdades importantes sobre la salvación. Primero, no todos los que responden positivamente al Evangelio son genuinamente salvos. 2 de los 4 grupos tienen respuestas que inicialmente parecen positivas, pero que finalmente se revelan como superficiales o temporales. Segundo, las pruebas y dificultades a menudo revelan la verdadera naturaleza de nuestra fe. ¿Perseveramos en tiempos de persecución o dificultad, o abandonamos nuestra fe cuando se vuelve costosa? La respuesta a esta pregunta puede revelar si somos el terreno pedregoso o la buena tierra. Tercero, nuestras prioridades y amores verdaderos también revelan la autenticidad de nuestra fe. ¿Permitimos que las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahoguen nuestra devoción a Cristo? Si es así, podríamos ser el terreno entre espinos. Cuarto, el fruto espiritual es la evidencia definitiva de la salvación genuina. Jesús dijo, «Por sus frutos los conoceréis». Mateo 7:16. El fruto puede variar en cantidad, a 100, a 60 y a 30 por uno, pero debe estar presente en alguna medida. Esta parábola nos llama a un examen honesto de nuestros corazones. ¿Qué tipo de terreno representa tu respuesta al Evangelio? ¿Has recibido la palabra con entusiasmo inicial, pero sin permitir que eche raíces profundas? ¿Has permitido que las preocupaciones de este mundo ahoguen tu compromiso con Cristo? ¿O eres la buena tierra donde la palabra ha echado raíces profundas y está produciendo fruto abundante en tu vida?
La realidad es que muchos en nuestras iglesias representan los primeros tres tipos de terreno. Pueden parecer creyentes, pueden actuar como creyentes, pueden incluso convencerse a sí mismos de que son creyentes. Pero Cristo revela que solo aquellos que producen fruto duradero son los verdaderamente salvos. Los requisitos claros del discipulado. En Lucas 14, 25, 33 encontramos una de las enseñanzas más radicales de Jesús sobre lo que significa realmente seguirle. Estas palabras desafían profundamente la noción de un cristianismo fácil o cómodo que a veces se predica en nuestras iglesias. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: «Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo». ¿Has escuchado alguna vez estas palabras predicadas desde un púlpito moderno? Son tan radicales, tan contrarias a nuestra cultura centrada en el yo, que a menudo son suavizadas o ignoradas por completo. Pero Cristo no estaba bromeando ni exagerando. Estaba estableciendo los requisitos claros para ser su verdadero discípulo. Observa que Jesús repite 3 veces la frase: «No puede ser mi discípulo». No dice «será un discípulo menos efectivo» o «será un discípulo de segunda categoría». Dice que es imposible ser su discípulo sin cumplir con estas condiciones. ¿Qué significa aborrecer a padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas y hasta la propia vida? En el contexto hebreo, este lenguaje es comparativo. Jesús está diciendo que nuestro amor por Él debe ser tan grande que, en comparación, incluso nuestras relaciones más cercanas parecerían odio. En otras palabras, Cristo debe tener la prioridad absoluta en nuestra vida, por encima de toda relación humana, por encima de nuestros propios deseos y ambiciones. ¿Es este el caso en tu vida? ¿Es Cristo verdaderamente tu prioridad suprema? ¿O has relegado a Jesús a un compartimento de tu vida, algo que atiende los domingos, pero que no afecta realmente tus decisiones diarias, tus relaciones, tu carrera, tus finanzas? Jesús continúa diciendo que debemos llevar nuestra cruz para seguirle. En su contexto, la cruz no era un símbolo religioso bonito. Era un instrumento de ejecución brutal. Llevar la cruz significaba caminar hacia la propia muerte, renunciando completamente a los derechos sobre la propia vida. Jesús está llamando a una rendición total, a morir a nuestros propios deseos y ambiciones para que Él pueda vivir a través de nosotros. Finalmente, Jesús dice que debemos renunciar a todo lo que poseemos. Esto no significa necesariamente vender todas nuestras posesiones, aunque para algunos este podría ser el llamado, sino reconocer que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y está a su disposición. Significa que no somos dueños de nada, sino administradores de lo que Dios nos ha confiado. Jesús ilustra estos requisitos con 2 parábolas. Un hombre que quiere construir una torre debe calcular primero el costo, y un rey que va a la guerra debe considerar primero si puede vencer a su enemigo. El punto es claro: seguir a Jesús tiene un costo, y debemos estar dispuestos a pagarlo si queremos ser sus verdaderos discípulos. Estas enseñanzas de Jesús desafían directamente la noción de un evangelio fácil que a veces se predica en nuestras iglesias. Según este evangelio, solo necesitas decir una oración, asistir a la iglesia ocasionalmente y tal vez dar algo de dinero, y estarás en camino al cielo. Pero Cristo revela que la verdadera salvación implica mucho más. Requiere una rendición completa a Él como Señor de cada aspecto de nuestra vida. La pregunta penetrante es: ¿has calculado el costo de seguir a Jesús?
¿Has aceptado sus términos de discipulado o estás tratando de seguirlo en tus propios términos? La respuesta a esta pregunta podría revelar si eres verdaderamente salvo o simplemente religioso. La búsqueda del tesoro escondido. En Mateo 13, 44-46, Jesús comparte dos breves parábolas que ilustran el valor incomparable del reino de los cielos y la respuesta apropiada de aquellos que verdaderamente lo encuentran. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estas parábolas revelan otra característica crucial de aquellos que genuinamente entrarán al reino de los cielos. Reconocen el valor supremo de Cristo y están dispuestos a renunciar a todo lo demás por Él. En ambas parábolas, el descubrimiento lleva a una acción radical: vender todo para obtener el tesoro o la perla. No hay vacilación, no hay negociación, no hay intento de mantener algunas posesiones mientras se adquiere el tesoro. La respuesta es total y completa. Esta es una representación poderosa de la conversión genuina. Cuando verdaderamente comprendemos quién es Cristo y el valor incomparable de conocerle, todo lo demás palidece en comparación. Como Pablo lo expresó en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Es esta tu experiencia? ¿Has visto a Cristo como un tesoro de valor infinito, en comparación con el cual todo lo demás es insignificante? ¿O has intentado añadir a Cristo a tu colección existente de tesoros, manteniendo tu devoción a las riquezas, el placer, el estatus o el confort como prioridades paralelas? La salvación genuina implica un cambio radical en nuestros valores y prioridades. Cristo no acepta ser uno más entre muchos tesoros en nuestra vida. Él demanda y merece la supremacía. Como Él mismo dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Esto no significa que los verdaderos creyentes nunca luchen con el materialismo o las prioridades equivocadas. Todos lo hacemos. Pero significa que en el núcleo de nuestro ser hemos reconocido el valor supremo de Cristo y hemos tomado la decisión fundamental de seguirlo, incluso cuando eso significa renunciar a otras cosas que valoramos. La historia del joven rico en Marcos 10, 17, 27 ilustra el contraste. Aquí encontramos a alguien que parecía sinceramente interesado en la vida eterna. Incluso se arrodilló ante Jesús, mostrando respeto y humildad. Había guardado los mandamientos desde su juventud. En muchos aspectos, parecía un candidato perfecto para el discipulado. Pero cuando Jesús lo desafió a vender todas sus posesiones y seguirlo, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. A diferencia de los hombres en las parábolas, que alegremente vendieron todo por el tesoro que habían encontrado, este joven no podía soportar la idea de renunciar a sus riquezas. Sus posesiones eran más valiosas para él que seguir a Cristo. Jesús comentó sobre esto diciendo: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas». Y luego añadió la famosa analogía: «Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Los discípulos estaban asombrados y preguntaron: «¿Quién, pues, podrá ser salvo?». La respuesta de Jesús es profunda. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios.
Esta es otra verdad fundamental sobre la salvación que Cristo revela. Es sobrenaturalmente obrada por Dios en el corazón. La transformación que permite a una persona evaluar a Cristo por encima de todo lo demás no es algo que podamos producir por nosotros mismos. Es una obra divina, un milagro de gracia que cambia nuestros afectos y deseos más profundos. La elección divina, predestinación y revelación. Un aspecto de la salvación que a menudo se discute con intensas emociones es la doctrina de la elección divina o predestinación. Aunque algunos prefieren evitar este tema por su complejidad y controversia, no podemos ignorar que Cristo y los apóstoles hablaron claramente sobre ello y que proporciona otra perspectiva sobre quiénes serán salvos. En Juan 6, 37-40, Jesús hace una declaración sorprendente. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús está revelando que aquellos que vienen a Él en fe genuina son, en un sentido real, un don del Padre. Hay una obra divina que precede a nuestra respuesta de fe. Como Jesús afirma más adelante en el mismo capítulo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Puesta 44. El apóstol Pablo desarrolla esta idea en varios de sus escritos. En Efesios 1:4-5 escribe: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Leí en Romanos 8:29-30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó, a éstos también llamó, y a los que llamó, a éstos también justificó, y a los que justificó, a éstos también glorificó. Estas enseñanzas revelan que la salvación no comienza con nuestra decisión de seguir a Cristo, sino con el propósito eterno de Dios de salvarnos. Aquellos que serán salvos son aquellos a quienes Dios ha conocido y escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Significa esto que no tenemos responsabilidad en nuestra salvación? De ninguna manera. La Biblia constantemente llama a los seres humanos a arrepentirse y creer en el Evangelio. Como Pablo y Silas respondieron al carcelero de Filipos cuando preguntó qué debía hacer para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. La predestinación y la responsabilidad humana son como dos lados de la misma moneda. Desde la perspectiva divina, Dios soberanamente elige a aquellos que serán salvos. Desde la perspectiva humana, cada persona es responsable de responder al Evangelio con arrepentimiento y fe. Lo que esta doctrina nos enseña sobre quiénes serán salvos es profundamente reconfortante. La salvación no depende en última instancia de nuestra capacidad para mantenernos fieles, sino de la fidelidad de Dios a su propósito eterno. Como Pablo lo expresa en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. También nos enseña humildad. No podemos jactarnos de nuestra salvación como si fuera un logro propio. Como Pablo escribe en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta perspectiva nos lleva a una gratitud profunda por la misericordia de Dios y a una mayor seguridad en nuestra salvación, sabiendo que está fundamentada no en nuestro esfuerzo inconstante, sino en el propósito inmutable de Dios. La marca del arrepentimiento genuino. Un elemento esencial que Cristo revela sobre quienes serán salvos es la presencia de arrepentimiento genuino. El arrepentimiento no es simplemente sentir remordimiento por el pecado,
sino un cambio completo de mentalidad y dirección que resulta en una transformación de vida. Juan el Bautista, quien preparó el camino para Jesús, enfatizó fuertemente este aspecto. En Mateo 3, 7, 10, confrontó a los fariseos y saduceos que venían a su bautismo. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Juan estaba advirtiendo contra un arrepentimiento superficial que no produce cambio real. Los líderes religiosos de su tiempo pensaban que estaban a salvo por su linaje, descendientes de Abraham, y su adherencia externa a las tradiciones religiosas. Pero Juan les dijo claramente que esto no era suficiente. El verdadero arrepentimiento produce frutos dignos, evidencia visible de un cambio interior. Jesús continuó este énfasis a lo largo de su ministerio. En Lucas 13:3 declaró sin ambigüedades: «Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente». Y en su ministerio post-resurrección, encargó a sus discípulos que predicaran el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre a todas las naciones. Lucas 24:47. El arrepentimiento genuino involucra tres elementos esenciales. Primero, una comprensión intelectual del pecado. Reconocer que hemos transgredido la ley de Dios y merecemos su juicio. Segundo, una respuesta emocional al pecado. Sentir verdadera tristeza y remordimiento, no simplemente por las consecuencias del pecado, sino por haber ofendido a un Dios santo y amoroso. Como Pablo lo describe en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Tercero, una determinación volitiva de apartarse del pecado y volverse a Dios, un cambio real de dirección en la vida, abandonando patrones pecaminosos y abrazando la obediencia a Cristo. En la vida de Zaqueo, Lucas 19:1-10, vemos un ejemplo perfecto de arrepentimiento genuino. Este recaudador de impuestos no solo recibió a Jesús con alegría, sino que su encuentro con Cristo produjo un cambio radical en su vida. «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Su arrepentimiento no fue meramente emocional, resultó en acciones concretas de restitución y generosidad. En contraste, consideremos al rey Saúl en el Antiguo Testamento. Cuando fue confrontado por el profeta Samuel por su desobediencia, Saúl dijo: «He pecado». 1 Samuel 15:24. Superficialmente, esto podría parecer arrepentimiento. Pero las acciones subsiguientes de Saúl revelaron que estaba más preocupado por mantener su honor ante el pueblo que por su relación con Dios. Su arrepentimiento fue superficial y motivado por el miedo a las consecuencias, no por un genuino dolor por haber ofendido a Dios. La pregunta que debemos hacernos es: ¿hemos experimentado un arrepentimiento genuino o simplemente una tristeza superficial por las consecuencias de nuestros pecados? ¿Ha producido nuestro arrepentimiento un cambio real en nuestra vida? ¿O continuamos en los mismos patrones de pecado mientras profesamos fe en Cristo? Cristo revela que aquellos que serán salvos son aquellos que han experimentado un arrepentimiento genuino, una transformación real de mente y corazón que resulta en una vida cambiada. Quiero felicitarte por haber llegado hasta el final de este estudio. Eres una de esas personas especiales que buscan la verdad con sinceridad y perseverancia. Muchos comienzan a ver videos como este, pero pocos tienen la determinación de permanecer hasta el final para recibir la revelación completa que el Espíritu Santo tiene para ellos. Esta actitud tuya demuestra que hay en ti un hambre genuina por la palabra de Dios, y eso es ya un indicio de que el Espíritu está obrando en tu corazón.
Después de todo lo que hemos estudiado, queda claro que Cristo ha establecido criterios muy específicos para identificar a aquellos que verdaderamente serán salvos. No se trata simplemente de llamarse cristiano, asistir a la iglesia o conocer la terminología correcta. Se trata de una transformación profunda del corazón que se manifiesta en frutos visibles, amor genuino hacia Dios y hacia los demás, arrepentimiento sincero, obediencia a la voluntad del Padre, priorización absoluta de Cristo por encima de todo lo demás, y perseverancia en la fe a pesar de las dificultades. Este mensaje es tanto alarmante como esperanzador. Es alarmante porque nos obliga a examinar honestamente nuestra fe y a preguntarnos si es genuina. Como Pablo exhorta en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. No podemos permitirnos la complacencia en un asunto tan crucial como nuestra salvación eterna. Pero también es un mensaje de esperanza. Porque si descubrimos que nuestra fe ha sido superficial o nominal, aún hay tiempo para arrepentirnos genuinamente y volvernos a Cristo con todo nuestro corazón. Dios promete: me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Y si encontramos evidencia de fe genuina en nuestra vida, podemos tener la confianza que Juan describe en 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Te invito a que compartas tu testimonio en los comentarios, explicando por qué has llegado hasta el final de este estudio. Tu historia podría ser precisamente lo que otra persona necesita leer para encontrar esperanza y dirección en su propio camino espiritual. Al compartir, estás participando en la gran comisión, permitiendo que Dios use tu experiencia para tocar otras vidas. Recuerda que compartir este video es una forma poderosa de extender el reino de Dios. En un mundo donde las redes sociales están llenas de contenido superficial y muchas veces dañino, tu acción de compartir este mensaje puede ser el instrumento que Dios use para alcanzar a alguien que está buscando respuestas. Como dice Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Si aún no estás suscrito a este canal, te animo a que lo hagas ahora mismo. Piensa en ello no como un simple clic en un botón, sino como una decisión de alimentar regularmente tu espíritu con la palabra de Dios. En un mundo donde estamos constantemente bombardeados con mensajes contrarios a la verdad de Dios, necesitamos anclar nuestra mente y corazón en la palabra para mantenernos firmes. Me encantaría conocerte en persona, escuchar tu historia y orar contigo. Aunque eso no es posible ahora mismo, puedo acercarme a ti a través de tus comentarios. Déjame conocer tu nombre y algo de tu caminar con Dios, para que pueda tenerte presente en mis oraciones. Tu nombre y tu historia son importantes, no solo para mí, sino para el Dios que te creó y que conoce hasta el número exacto de cabellos en tu cabeza. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Hasta nuestro próximo encuentro, recuerda las palabras de Jesús: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. Que su Espíritu te guíe a toda la verdad, y te fortalezca para vivir como un verdadero discípulo de Cristo. Uno de aquellos que genuinamente serán salvos cuando Él regrese en gloria.